El primer contacto no fue contacto, en el sentido que la humanidad habría imaginado. No hubo luces en el cielo visible desde las ciudades, ni transmisiones interceptadas o advertencias en los canales militares. Lo primero fue un silencio. En los anillos exteriores del sistema solar, una estructura de observación, algo demasiado grande para ser nave y demasiado preciso para ser accidente, ajustó sus sensores por primera vez en más de 3000 ciclos estándar. Había llegado porque los números lo exigían. La civilización que se hacía llamar a sí misma como el consorcio de Laniakea no exploraba por curiosidad, sino por extrapolación. Su forma de pensamiento no era intuitiva ni filosófica, sino profundamente matemática. El universo era una función y ellos buscaban discontinuidades. En su modelo de evolución, refinado durante miles de años, todas las civilizaciones tecnológicas seguían un patrón cruelmente estable. Extinción global, reinicio ecológico, surgimiento de inteligencia, desarrollo lento y colapso inevitable. El consorcio había reconstruido ese patrón cientos de miles de veces a través de mundos distintos. Y en cada caso, incluso con variaciones ambientales extremas, la conclusión era la misma. Después de una extinción global significativa, la emergencia de una civilización tecnológica requería como mínimo 1 millón de años estándar. Era un límite estadístico sólido, inquebrantable. La Tierra, en sus registros, había sufrido una extinción masiva reciente en términos cósmicos, un evento geológico-biológico que debía haber reseteado el tablero. El planeta había quedado clasificado como en fase de recuperación abiótica avanzada. Y aún así, algo no encajaba. La anomalía fue detectada primero como un ruido en la espectrometría atmosférica, trazas de composición industrial incompatibles con procesos naturales, luego como patrones electromagnéticos no aleatorios, finalmente como una firma clara, inequívoca, repetitiva de tecnología activa. El Consejo de Observación tardó apenas 0.3 ciclos en emitir la orden de ajuste de órbita de sondas y otros 0.7 en detener todas las extrapolaciones automáticas, porque los modelos no fallaban. Si el modelo fallaba, el problema no era el modelo, sino el universo. La primera sonda descendió disfrazada de un fragmento cometario. Atravesó la atmósfera terrestre sin ser detectada y se ocultó en la sombra de la Luna durante su fase de calibración. Desde allí activó su red de observación directa. Y entonces el consorcio vio a la humanidad. Ciudades, redes eléctricas, señales de radio atravesando el planeta como nervios brillantes, satélites orbitando una biosfera activa que, según todos los cálculos, todavía debía estar reorganizándose en formas primitivas. Pero lo que más perturbó a los analistas no fue la tecnología, sino la continuidad. No había fractura cultural post-extinción, no había ausencia arqueológica compatible con un reinicio reciente, ni había un vacío o historia, una línea ininterrumpida, torpe, violenta, contradictoria. Sí, todo eso, pero era continua. Un mundo que no debía haber tenido tiempo para construirse ya estaba hablando entre estrellas. La sala de interpretación del consorcio entró en una fase de desacuerdo interno por primera vez en 5000 ciclos, por la incompatibilidad de resultados. La variable de extinción no es válida, emitió uno de los nodos de análisis. La variable de observación es incorrecta, mencionaba otro de los nodos de análisis. La variable de realidad es inconsistente. El silencio que siguió fue lo más cercano que su especie tenía a la confusión. Mientras tanto, en la Tierra, las señales continuaban saliendo al espacio sin saber que estaban siendo vistas. Un simple pulso de radio de hace décadas, una transmisión antigua de un satélite ya olvidado, viajaba ahora hacia el océano de sensores alienígenas como una prueba irrebatible de existencia consciente. El consorcio no entendía por qué no fuera por falta de datos, sino porque los datos negaban el patrón existente hasta el momento.
Fue entonces cuando uno de los sistemas de observación detectó algo aún más inquietante. La actividad tecnológica no solo existía, sino que estaba creciendo a una velocidad estadísticamente improbable, incluso sin considerar la anomalía temporal. Era como si la civilización humana hubiera ignorado la regla fundamental del modelo, como si no hubiera esperado el permiso, como si hubiera surgido demasiado pronto. El informe final al Consejo no utilizó lenguaje interpretativo, solo números, conclusiones. Civilización tecnológica confirmada. Tiempo post-extinción estimado, incompatible con todos los modelos. Desviación 98.7% por debajo del mínimo esperado. Probabilidad de existencia actual, teóricamente nula. La respuesta del Consejo tardó más que cualquier otra decisión en su historia. Cuando llegó no fue por una orden, fue una redefinición del problema. Revisar axioma central. La vida inteligente no emerge después de la estabilidad planetaria. Emergencia de inteligencia después de preceder a la estabilidad. Actualizar todos los modelos. Clasificación excepción activa. En la Tierra, la humanidad seguía ignorando que estaba siendo observada como una imposibilidad, pero en los bordes del sistema solar algo cambió. Las sondas dejaron de estudiar el planeta como un objeto de análisis y comenzaron a estudiarlo como una advertencia.